Toma 3, luego les platico la historia. Lo prometido es deuda y vamos a platicar el día de hoy del manejo inicial del paciente con dengue grave, enfermedad que abunda en nuestro medio. Y la plática fundamentalmente va dirigida a médicos especialistas y generales que están involucrados con el manejo de este tipo de enfermedad. Por el formato que es a través de YouTube, vamos a leer los comentarios. El día lunes, lunes 24 de septiembre, vamos a tener la plática en vivo en el Hospital Gilberto Gómez Maza, también dirigido para personal de la salud, y vamos a planear una estrategia para que las dudas que surgen para el personal no médico, para padres de familia, puedan ser atendidas. Evidentemente, como el lunes vamos a estar dando la plática en vivo y transmitida por Facebook Live, va a ser difícil contestar las preguntas directas, pero vamos a idear alguna estrategia, incluso haciendo un llamado a mis amigos que tienen programas de radio para que se pueda programar uno y hacer una sección de preguntas y respuestas, porque esta enfermedad pues genera mucha inquietud, ¿no? Sobre todo por el alarmante incremento en los casos graves en niños. Bueno, definición, pues el dengue es una enfermedad infecciosa, viral, lo provoca el dengue virus o dengue, del cual tenemos 4 serotipos. Es sistémica porque ataca a todo el organismo, a todos los órganos y aparatos y sistemas, transmitida por un vector, es decir, por un insecto, que en este caso es el Aedes aegypti o el Aedes albopictus, y cursa con un cuadro clínico amplio que es el que nos va a dar las definiciones y catalogación de la enfermedad. En la actualidad, el concepto de dengue clásico y dengue hemorrágico ya no se maneja. En la actualidad se maneja el concepto según la presentación clínica. Pues este es el asesino, es el animal más mortífero para la humanidad, el Aedes albopictus o Aedes aegypti. La característica de este insecto es de que tiene sus patas con franjas en color blanco, por lo cual se le conoce también como mosquito tigre. Está distribuido en zonas tropicales, y la diferencia que yo busqué en la literatura acerca de estructuralmente cómo es el albopictus y el aegypti, pues es básicamente que uno vive en la ciudad y otro en el campo, ¿no? Esa es ahí la única diferencia. En esta diapositiva se muestra la distribución de zonas de riesgo para el dengue, en la cual vemos que entre los trópicos es donde prevalece la presencia del mosquito. Esto pues evidentemente es consecuencia de las temperaturas ambientales, las cuales prefiere el mosquito, y pues si nos vamos un poquito hacia lo que es Chiapas, está totalmente metido en la zona de riesgo. Es por eso que siempre tenemos que estar alertas y siempre, todo el tiempo, se tienen que implementar medidas preventivas, es decir, antes de que ocurran los brotes. Este dato es muy alarmante. Estadísticamente, este dato es de la Secretaría de Salud, directamente de la incidencia del serotipo de la enfermedad en 2017, en el cual, es decir, desde el año pasado, ya sabíamos que en Chiapas predominaba el serotipo de DEMB2, que es el que ocasiona la forma más grave de la enfermedad, y predominaba sobre los otros serotipos, y predominaba en todo, a comparación de otras entidades del país. Entonces, pues no es ninguna sorpresa que en la actualidad estemos teniendo casos tan graves, ¿no? Un poquito hablando de la fisiopatología, tenemos que el virus, al ingresar al organismo a través del piquete del mosquito, tiene afinidad por las células del sistema fagocitario mononuclear, a las cuales el mosquito ingresa, migra hacia las células de Langerhans. Hay una replicación en los linfáticos regionales y una viremia primaria en el sitio del piquete aproximado donde están los ganglios linfáticos, propagación sistémica, que es lo que ocasiona la sintomatología o lo que mencionábamos anteriormente, que es una enfermedad generalizada, penetración de macrófagos en monocitos, desencadena respuesta inflamatoria sistémica con producción de citocinas, y esta producción de citocinas tiene muchos efectos que de la famosa respuesta sistémica o respuesta inflamatoria ocasionan toda la fisiopatología de la gravedad de la enfermedad, ¿no? Que con un tratamiento inadecuado pues termina en la muerte celular. Este es un resumen de lo que les mencionaba. Aquí la parte principal es de que toda esta enfermedad desencadena una extravasación de líquidos, que es lo que ocasiona toda la sintomatología. Esa extravasación de líquidos es consecuencia del aumento en la permeabilidad capilar, secundaria a la producción excesiva de citocinas, principalmente interleucina 6, y liberación de óxido nítrico por parte del endotelio vascular, y todo esto pues desencadenado por el infiltrado mononuclear perivascular, provoca edema, aumento de enzimas, creatininfos
fosfoquinasa, y el dolor musculoesquelético que se presenta en la presentación clínica de estos pacientes pues es debido a toda esa extravasación de líquido y edema, además de otras complicaciones. Esta es una ilustración del New England Journal of Medicine, ahí está la referencia bibliográfica, en donde vemos que en los primeros días de la enfermedad se presenta en la fase en la cual hay una elevación de la temperatura. Interiormente hay una replicación del virus a través de los mononucleares, posteriormente una migración, y cuando se desencadena la respuesta inflamatoria sistémica alrededor del día 3 al 5, es cuando hay una lesión endotelial con fuga capilar de líquido, fuga de las plaquetas, y por laboratorio entramos en la etapa crítica en la cual hay disminución del recuento plaquetario y hemoconcentración, que son datos que de algún modo nos guían en el establecimiento de la etapa crítica, y que son en donde tenemos que cuidar los datos de gravedad o datos de alarma en el paciente. Esa es la manera en la que se presenta, y no debemos de perder atención en todos los fenómenos. Algo que hemos notado actualmente en los pacientes que nos han llegado al hospital es de que, dependiendo la severidad y algunos otros factores que vamos a estudiar, primero Dios, en fechas posteriores, a través de un análisis retrospectivo, es de que están variando el tiempo de presentación de cada una de estas etapas. Claro, la enfermedad no lee libros, la enfermedad se presenta en los pacientes, y hay factores como el estado nutricional, el estado prevacunacional antes de la enfermedad, y otras cosas que no puedo en este momento establecer como ciertas, porque tenemos que hacer un análisis estadístico, que pueden influir en la prolongación o acortamiento de estos tiempos de la presentación de la enfermedad. Este cuadro es para toda mi gente. Hay que distinguir los síntomas de gravedad y los síntomas de alarma, y este dato también es importante para saber cuándo tengo que ir al centro de salud y cuándo mejor me voy al hospital. Presentación: fiebre alta, dolor de cabeza, el exantema, dolor detrás de los ojos, pérdida del apetito y dolor muscular, son datos clínicos de dengue, pero sin signos de alarma. El tratamiento en estos casos es no automedicarse, ir con el facultativo para que nos den un antiinflamatorio, reposar y beber mucho líquido. La fase, sobre todo de fiebre alta, dura 3 días, y al acabar la fase de fiebre alta es cuando se presenta en la etapa crítica de la enfermedad, en la cual, como les comentaba anteriormente, por la afección del virus al sistema circulatorio puede haber extravasación de líquidos. Si esta extravasación de líquidos es lo suficientemente severa, se van a presentar los datos de alarma, que son dificultad en la respiración, cefalea muy intensa, hemorragia por la nariz, vómitos intensos, sangrado de encías y dolor abdominal. En la casuística que tenemos en el hospital, de los datos más frecuentes que se presentan sobre todo en niños, es el dolor abdominal, en segundo lugar los vómitos intensos, y como dato agregado, las hemorragias que pueden ser incluso digestivas. Entonces, los pacientes que presentan los signos de dengue clásico sin presentar datos de alarma son manejados en el centro de salud, en su domicilio, mediante citas periódicas para tomar estudios de laboratorio, para poder determinar en qué momento sale de la etapa crítica y poder dar de alta al paciente. Los pacientes que presentan algún signo de alarma tienen que ir al hospital. Si los pacientes sin signos de alarma siguen llegando al hospital, lo único que ocasionamos es una saturación de los servicios de salud y un retraso en la atención de los pacientes que realmente sí requieren una valoración temprana, y con la posibilidad de complicaciones que les pueden costar incluso la vida. Entonces, hay que saber manejar a los pacientes que se tienen que quedar en el centro de salud, en el primer nivel de atención, y saber en qué momento mandar a los pacientes al hospital, ¿no? Entonces, ya que tenemos reconocidos los signos de alarma, aquí viene lo interesante del asunto. Si yo ya detecté los signos de alarma, el paciente no se puede ir a su casa. Se tiene que quedar hospitalizado para que lo vigilemos, porque en cualquier momento de la evolución se pueden presentar los datos de dengue grave. Los datos de dengue grave se presentan principalmente por la extravasación del plasma, que va a provocar estado de choque o acumulación de líquido, principalmente en la pleura con insuficiencia respiratoria. Va a provocar hemorragia grave, que también se asocia a choque hipovolémico. Se puede presentar una hemorragia digestiva o una hemorragia pulmonar, o el compromiso grave del funcionamiento de órganos, que se determina mediante pruebas de funcionamiento hepático,
alteraciones neurológicas que pueden ser irritabilidad, crisis convulsivas o letargo, o alteración franca del corazón y otros órganos que pueden ser, por ejemplo, riñón, o puede ser, por ejemplo, sistema respiratorio. Además de la posibilidad del derrame pleural que provoca dificultad para la respiración, también se puede presentar sangrado y o edema pulmonar. Entonces, esos pacientes con criterios de dengue grave no solo se tienen que quedar hospitalizados, se tienen que quedar hospitalizados, ser valorados por el personal de áreas críticas e ingresados a la unidad de terapia intensiva pediátrica. Afortunadamente en el hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza se cuenta de manera continua las 24 horas y los 7 días de la semana con el equipo de terapia intensiva, del cual me siento orgulloso de pertenecer, el trabajo junto con todos mis colegas y que hemos tenido muy buenos resultados, como lo marca la literatura. Entonces, el paciente con dengue grave tiene que ser valorado de inmediato. Este es un breve recordatorio de los signos de alarma con la definición precisa. Todos mis colegas profesionales de la salud lo pueden consultar perfectamente bien, y también los que no son de la salud. Lo pueden consultar en la norma oficial mexicana o en la guía de práctica clínica, en donde nos define que es un vómito persistente, nos define que es un dolor abdominal intenso, que es un sangrado en mucosas, una alteración de conciencia. Aquí hablan de otros trastornos como la hepatomegalia y la acumulación de líquido. Nada más se los presento para que lo tengan presente, porque hay veces que dice el familiar, no, pues tiene vómito persistente, ¿no? Y le digo, bueno, ¿cuántas veces ha vomitado en el día? 2, no, pues ese no es un vómito persistente. Ahí está la definición según la norma. Esta es una gráfica de que significa que no todo el paciente que llega le voy a pedir las pruebas de IgM, IgG o NS1. Hay etapas en las cuales las voy a pedir. El estudio ideal es la reacción en cadena de polimerasa, porque además nos va a serotipificar al virus, pero esa se pide en los 5 primeros días. La prueba NS1 se pide en los 7 primeros días, pero no es específica y puede dar reacciones cruzadas con los virus de Zika y chikungunya. Pero bueno, en este momento no estamos teniendo casos de Zika y chikungunya, entonces sí puede ser valiosa para la detección de dengue. Y las pruebas de inmunoglobulinas IgG y IgM se piden a partir de la fase crítica y en la fase de convalescencia. Es decir, si yo llevo a mi pacientito con 2 días de fiebre y le toman una prueba de inmunoglobulinas, va a salir negativa, pero eso no significa que no tenga el dengue. Significa que el que tomó la muestra no sabe lo que está haciendo. Entonces tenemos que tener presente este cuadro para saber qué estudio y en qué momento pedirlo. Factores de riesgo para pacientes con dengue, es decir, ¿qué dice la literatura acerca de qué niños se nos van a poner mal? Básicamente niños desnutridos, niños en medios insalubres, niños con poco acceso a los servicios de salud, niños mal vacunados, es decir, niños chiapanecos que nos hereda este tiempo que pasó. Hay deficientes servicios de salud básicos, hay un rezago terrible en la vacunación de todos los pequeñines, difícil acceso a los servicios de salud, con cierre paulatino de centros de salud, con hospitales inaugurados pero que no están funcionando. Entonces, pues si se dan cuenta, prácticamente todos nuestros niños chapanecos los dejaron en riesgo. Bueno, retomando un poquito la cuestión esta es en la guía de referencia rápida. Entonces, al reconocer a mi paciente con un dengue grave, fuga plasmática de gran volumen, que conduce a choque, que provoca derrame pleural, que hace que le cueste trabajo respirar al paciente, hemorragia grave clasificada por un médico, o fallas, pues es un paciente que tiene que ingresar a la unidad de terapia intensiva. Les presento aquí una unidad de mi terapia intensiva, es el aislado 1, y hay que pensar en el dengue grave, insistiendo en los siguientes, en los demás síntomas. Recordar que en especial en el paciente pediátrico, la hipotensión es un signo tardío y de mal pronóstico. Si yo encuentro a un niño que está irritable o letárgico, o el niño tiene llenado capilar lento y el niño tiene pulsos débiles, es un paciente que tiene estado de choque aunque no esté hipotenso. Si me voy a esperar a que esté hipotenso, el paciente va a tener un mal pronóstico. Entonces, si llego y encuentro un paciente con dengue que se encuentra en la etapa crítica, que tiene un derrame pleural,
que está llorando aún cuando su mamá lo consuela, y le checo los pulsos y las extremidades están frías, se retarda el llenado capilar. Es un paciente que está chocado y que tiene que considerarse para ingresar a terapia intensiva, sin más, o sea, sin buscarle más, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los panoramas? Tenemos varios panoramas. ¿Desde qué voy a hacer? Porque evidentemente los pacientes que ingresan a terapia intensiva, los intensivistas ya sabemos que están graves. Pero ¿qué va a pasar cuando el paciente está en la sala de urgencias? ¿O qué va a pasar en el centro de salud? Bueno, pues tengo que establecer como médico de primer contacto y consciente de que voy a abordar muchos pacientes, mis prioridades de manejo. Paciente que detecto en primer lugar con datos de choque pero está compensado, es decir, en pediatría clasificamos el choque de dos maneras, compensado e hipotensivo. ¿Cuál es la diferencia? Su mismo nombre lo dice, la presión arterial. Si mi paciente tiene datos de choque, reitero, alteraciones del estado mental, irritable o somnoliento, llenado capilar lento, extremidades frías, pulsos débiles y tiene la presión arterial normal, aquí está el algoritmo que maneja las guías de la OPS del 2015, en donde me dice, de manera más sencilla, que voy a empezar con un manejo con líquidos de 5 a 10 mililitros por kilo en una hora. Si el paciente mejora en las siguientes horas, en las cuales además, si ya está hospitalizado, voy a poder medir uresis, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, entonces bajo mi infusión de líquidos de 5 a 7 mililitros por kilo y lo manejo en 1 o 2 horas. Eso no quiere decir que voy a bajar mis líquidos y en 2 horas voy a regresar a ver cómo está el paciente. Eso quiere decir que lo voy a estar vigilando todo el tiempo, porque es un paciente con un choque compensado y que si hay algún deterioro, entonces tengo que intervenir. ¿En qué va a consistir el deterioro? En que de haber mejorado los signos vitales, súbitamente presenten una descompensación o una regresión al mismo estado previo, ¿no? Pero vamos a suponer que el paciente evoluciona bien. Después de 2 horas, si el paciente se mantiene mejorando, ya está contento, mejoran los pulsos, mejora la temperatura de las extremidades, entonces bajo mi infusión de líquidos cristaloides de 3 a 5 mililitros por kilo por 2 a 4 horas, perdón. Y si se mantiene después de esas 4 horas mejorando, los bajo de 2 a 3 mililitros por kilo por hora y mantengo ese manejo de 24 a 48 horas. No importa que el paciente se edematice. El edema es parte del cuadro clínico del dengue y el edema es meramente estético, hemos insistido miles de veces. No requiere furosemide, no tiene lógica utilizar un diurético para depletar edema en un paciente que le estamos reponiendo volumen intravascular. Esa es una situación que puede poner en riesgo la vida del paciente porque el furosemide no quita líquido del intersticio, el furosemide quita el líquido del espacio intravascular y si yo le paso furosemide a un paciente que le estoy haciendo recuperarse de un estado de choque, es como si a un paciente que le estoy quitando el coma diabético con insulina le doy a tomar una Coca-Cola, es decir, es un error. Entonces, en caso de deterioro, yo me tengo que subir me tengo que regresar en mis líquidos. Si estoy manejando de 2 a 3 por kilo por hora y el paciente desmejora, me regreso. Tengo que valorar el hematocrito. Si el hematocrito se mantiene alto, tengo que considerar que me faltan líquidos y me tengo que regresar. Pero si el hematocrito se mantiene normal o bajo, la indicación es iniciar de inmediato transfusión de sangre total. Normativamente en México no manejamos la sangre total, entonces es válido cruzar al paciente y manejarle plasma y plaquete globular de manera simultánea para sustituir. Aquí debo tomar en cuenta el hematocrito como un patrón de toma de decisiones. Por lo cual, en caso de deterioro, el hematocrito se controla a veces cada 4 horas, o más bien se controla cada 4 horas, pero en caso de deterioro yo lo puedo controlar antes. Y los servicios de apoyo clínico, como el laboratorio central, debe de estar receptivo a que no importa que hace 2 horas le tomé una biometría hemática, si mi paciente se deteriora requiero de otro estudio de laboratorio. Bueno, vamos a poner otro caso. El paciente me llega con deterioro neurológico, está irritable, está somnoliento, llega con pulsos débiles, llega con extremidades frías, llega con llenado capilar lento, está taquicárdico, lo coloco, lo empiezo a monitorizar y la presión arterial me da baja. En ese caso es un paciente con choque descompensado o choque hipotensivo. El algoritmo cambia. ¿En qué cambia el algoritmo? Básicamente que en lugar de empezar mis líquidos de 5 a 10 mililitros por kilo en una hora, puedo empezar con líquidos de 10 a 20 mililitros en carga rápida.
Carga rápida significa que va a pasar en 15 minutos. Si el paciente presenta mejoría con mi primer carga a 15 minutos, lo paso de 5 a 10 por kilo en una hora, y en cualquier momento que el paciente se deteriore, yo le puedo indicar una segunda y hasta una tercera carga con el cristaloide, con solución fisiológica principalmente, de 10 a 20 mililitros en carga rápida, y o en su defecto a la tercera carga puedo utilizar albúmina al 5%, sobre todo si el hematocrito se mantiene alto. Si el hematocrito se mantiene normal o bajo, lo que tengo que hacer es transfundir con sangre, y evidentemente en ambos casos, tanto en el caso del choque compensado como el choque hipotensivo, no debo de perder la vigilancia del paciente. Por eso preferentemente a la brevedad se ingresa a la unidad de terapia intensiva pediátrica. Pero si no lo puedo ingresar a la unidad de terapia intensiva pediátrica, lo tengo que estar vigilando por hora. Insisto, no voy a poner mis líquidos para 4 horas e irme por ahí y a las 4 horas regresar, porque en esas 4 horas el paciente se puede morir. Así de sencillo. Bueno, ahora vamos a plantear un panorama, ¿no? Vamos a suponer que yo estoy en la comunidad. Este mensaje va principalmente para todos mis ahijados pasantes que están ahorita en el servicio social y que les va a tocar enfrentarse a esa situación. Panorama 1, yo te propongo que tienes un paciente con dengue con datos de alarma, es decir, es un niño que después de 3 días con fiebre, rash cutáneo, dolor articular, dolor de cuerpo, te llega al centro de salud, ya no tiene fiebre, pero tiene dolor abdominal, tiene sangrado por la mucosa nasal, tiene sangrado por las encías. Pues lo primero que tienes que hacer es establecer una vía intravenosa e iniciar el manejo con líquidos. Una vez que te cercioraste que tu paciente está en buenas condiciones, es decir, que mejora su estado de alerta, que disminuye el dolor abdominal, entonces te vas a enfocar al traslado, no al revés. Si lo trasladas nada más por trasladarlo, el paciente puede llegar en malas condiciones o puede llegar muerto, como ya le ha pasado a varios pacientes que han llegado tanto al pediátrico como al Gómez Maza. Vamos a poner otro panorama. Es un paciente con datos de choque. Es un paciente que presenta dificultad para respirar, que presenta taquicardia, que presenta elevación de las enzimas hepáticas, que presenta extremidades frías, llenado capilar lento, alteración del estado mental, irritable o somnoliento. Entonces es un paciente con un dengue no solo con datos de alarma, sino con datos de choque. ¿Y qué es lo que le vamos a hacer? Tenemos que establecer un acceso venoso, empezar el manejo agresivo con líquidos, la carga que habíamos mencionado con líquidos de 10 a 20 mililitros por kilo para 15 minutos, enlazar la referencia a segundo nivel. Segundo nivel no es nada más el Gómez Maza, segundo nivel es San Cristóbal, segundo nivel es Comitán, segundo nivel es Villaflores, y tienen los mismos recursos que nosotros tenemos. Entonces no necesariamente es Gómez Maza, es el hospital de segundo nivel que te quede más cerca, pero tienes que establecer y hacer enlace, estabilizar los signos vitales lo más que se pueda del paciente. Y si estás en una comunidad lejana y el traslado va a durar mucho y tu paciente mejora pero muy discretamente, empiézale con dopamina. Si tiene muchas alteraciones del estado mental, sobre todo somnolencia, intubarlo si es necesario. ¿Cuánto de dopamina? Empieza 5 microgramos por kilo por minuto y puede empezar periférica, y vas titulando conforme a la respuesta clínica de tu paciente. Vuelvo a lo mismo, el paciente crítico no es de le pongo un manejo y me voy por ahí a dejar de vigilarlo. Tengo que estar pegado al paciente. Requisitos para trasladar a un niño con dengue grave es tener la recepción asegurada. No porque en los hospitales de segundo nivel nos querramos negar a los traslados, pero si ustedes llegan de sorpresa con un niño inestable y no tenemos nada preparado, en lugar de ayudarle, lo vamos a perjudicar. Y ese tipo de actitudes solo denota que el médico que está a cargo del paciente se quiere deshacer del problema y no ayudarle. Nosotros no estamos en la posición de negar referencias. De hecho, estuvimos gestionando que pudiéramos tener más camas en terapia intensiva pediátrica para evitar que los pacientes con dengue grave se mueran. Entonces, hay que asegurar la recepción, hay que acompañar al paciente, el médico tratante, monitorearlo de manera continua y no esperarse. Si el paciente está mal desde el miércoles, no esperarse hasta el viernes que no se va a quedar nadie en el centro de salud para trasladarlo. En cuanto detecten la necesidad de ingresar a un paciente a un segundo nivel por datos de alarma o a una unidad con terapia intensiva pediátrica, referirlo y trasladarlo, ¿ok? Bueno, esta es otra unidad de mi terapia intensiva pediátrica.
de mi unidad de terapia intensiva pediátrica. Ahí vemos en donde ya tenemos 8 camas listas, de las cuales ya tenemos ocupadas 7, entonces tenemos que sincronizar labores para la mejor atención del paciente. ¿Qué estudios le vamos a pedir al paciente ya estando en unidad de terapia intensiva? Tenemos que pedir placa de tórax para valorar los derrames pleurales, ultrasonido abdominal para valorar la citis, si es posible ecocardiograma para ver si hay derrames pericárdicos, algunos pacientes presentan datos de miocarditis, electrocardiograma para ver si hay trastornos de conducción y arritmias cardíacas como posibilidad de primeras complicaciones en el paciente con dengue. ¿Ok? El uso de aminas vasoactivas, vamos a suponer que el paciente ya tuvo sus cargas con cristaloides, ¿no? No responde, entonces le vamos a poner lo que habíamos dicho, dopamina o dobutamina, incluso por una vía periférica. Si se puede tener una vía central, mejor. Monitorizar la presión invasiva. Y si el paciente tiene un choque refractario de fluidos y resistente a dopamina, entonces tengo que ver, es un choque frío, paciente con llenado capilar lento, extremidades frías, pulsos débiles, tengo que asociar la adrenalina, o sea, no quito la dopa, le meto adrenalina a dosis bajita, no más de 0.2 microgramos kilo minuto. Pero si es un choque caliente, extremidades hipertérmicas, llenado capilar en flash, extremidades rubicundas, le tengo que poner noradrenalina. Y ojo aquí con esto, si tengo riesgos de insuficiencia suprarrenal, es decir, niños con antecedentes de ingesta de esteroides o con desnutrición, tengo que utilizar esteroides. Las guías del doctor Carcillo recomiendan la hidrocortisona. Ojo, el doctor Guadarrama no está diciendo que el manejo del dengue grave es con hidrocortisona ni con esteroides. Lo que sí estoy diciendo es que el choque refractario de líquidos y aminas se debe considerar para manejar con hidrocortisona, el choque séptico, y eso está en todas las guías. Yo no estoy diciendo que el choque por dengue necesariamente se maneja con esteroides. Yo lo que estoy diciendo es de que el choque, si no me responde a líquidos y si no me responde a 2 aminas y hay factores de riesgo para pensar en insuficiencia suprarrenal, le debo de manejar esteroides. Es lo que yo dije, ¿sale? Pero si no me responde tampoco esteroides, entonces tengo que valorar otros parámetros dentro de la terapia intensiva y considerar otras terapias, incluyendo otro tipo de inotrópicos o inodilatadores, y bueno, algo que en nuestro medio de momento pues no está al alcance, que sería considerar el ECMO, ¿no? La circulación por membrana extracorpórea. Pero generalmente los pacientes responden bien al manejo inicial cuando se detecta y se procura de manera temprana. La mortalidad en choque grave sin atención médica es arriba del 20%, pero la mortalidad en el choque grave bien atendido es menor al 5%. Es decir, no tenemos por qué estar pensando que necesariamente todos nuestros niños que ingresan con dengue grave se van a morir. No, son pacientes que nos necesitan y que tenemos que manejarlos como es debido, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de las transfusiones también, que es un punto muy importante, y aquí está bien claro. Disminución súbita del hematocrito sin mejoría clínica, concentrado eritrocitario a 10 mililitros por kilo por dosis, y hay que evaluar coagulación. Tiempos de coagulación, fibrinógeno y plaquetas. Si el fibrinógeno es menor de 100 miligramos, voy a utilizar crioprecipitados a razón de 1 unidad por cada 10 kilos de peso. Si el fibrinógeno es mayor a 100 miligramos y o el TP o TPT mayor a 1.5 veces el normal, voy a utilizar plasma fresco congelado. Cuando ya corregí fibrinógeno con crioprecipitados, cuando ya corregí plasma TP o TPT con plasma fresco y el paciente sigue sangrando, entonces voy a utilizar las plaquetas. Las plaquetas no son un tratamiento de primera instancia. O en el caso de pacientes que hayan tenido una cirugía reciente, por ejemplo, que hipotéticamente llegan a un hospital de tercer nivel con fiebre de 3 días y dolor abdominal, pero que ya se le quitó, y que digan, no, es apendicitis, y le quitan el apéndice y sale blanca, bueno, pues salió dengue. En la prueba de inmunoglobulina salió dengue, y a ese paciente sí hay que manejarle plaquetas porque tiene una cirugía reciente. Este medicamento, el uso de factor 7, ha tenido una relativa mejoría con los pacientes. La dosis es 90-120 microgramos por kilo cada 2 a 3 horas, y tengo que estar documentando tiempos de coagulación. Cuando el TP llega a lo normal en un 75%, lo suspendo por el riesgo de trombosis. Es decir, si tu paciente tiene tiempos de coagulación normal, no necesita factor 7, ya, para pronto.
Otro medicamento, y esta diapositiva se la debo a mi amigo y colega, el doctor Fabián Cuello, es el uso de ácido aminocaproico. Ayer pudimos, gracias a su apoyo, estabilizar a un paciente con un sangrado pulmonar intenso que ya tenía corregido todo, incluyendo las plaquetas, y ayudó mucho el uso de ácido aminocaproico. Entonces, a la brevedad lo voy a invitar a él para que nos platique, nos dé una exposición. De ser posible lo voy a invitar el siguiente jueves, que tenemos no, pero tiene guardia. No olviden, lo invito otro día, pero para que nos platique del uso del ácido aminocaproico. Y hay que atender comorbilidades, sobre todo en paciente en estado crítico. ¿Qué comorbilidades? Pues en sistema nervioso, crisis convulsivas o encefalitis, para lo cual se da manejo específico. En el caso de las crisis convulsivas con sus anticomiciales, tratando de evitar el uso de ácido valproico por la presencia de plaquetopenia. Y en el caso de encefalitis, pues con las medidas que conocemos para el control de hipertensión endocraniana. En el caso del sistema respiratorio, hasta ahorita, gracias a Dios, no se nos ha presentado, pero puede haber neumonías asociadas al manejo ventilatorio, pues en la cual evidentemente tenemos que iniciar el uso de antibióticos. Y en el caso del sistema urinario, pues la falla renal, que nos costó la vida ya a un paciente por carencia de terapia sustitutiva renal en el hospital, también debe ser considerado. En el sistema digestivo, pues está presente la falla hepática, para lo cual se utilizan medidas específicas, sobre todo dietéticas, apoyo nutricional. Para el sangrado digestivo, básicamente es la corrección de factores de coagulación, corregir tiempos y dar plaquetas cuando sea necesario. Y en la atención de la disfunción orgánica múltiple, pues la evaluación y el seguimiento que se le tiene que dar a este tipo de patologías. Hay que tomar en cuenta que todo eso se debe atender ya en terapia intensiva, con apoyo de diferentes especialistas, neumólogos, gastroenterólogos, neurólogos, cardiólogos, que siempre nos están secundando en el manejo específico de estas complicaciones. Y bueno, ¿cuándo vamos a considerar que nuestro paciente está en fase de recuperación? Cuando la hemoglobina se estabiliza, cuando el hematocrito se estabiliza, cuando las plaquetas van en aumento, cuando sus signos vitales van con tendencia a la estabilización, retirando progresivamente el soporte vital avanzado, principalmente hemodinámico respiratorio, y en la fase de recuperación, bueno, pues ya podemos considerar al paciente listo para egresarse a un control en una cama normal de piso. Entonces, este es brevemente un panorama del manejo en el estado crítico. Aquí les presento a parte de mi equipo de enfermería, a las cuales les mando a todas ellas un saludo. Son gentes sin las cuales no haríamos absolutamente nada. Somos un equipo que trabajamos de manera sincronizada en todos los turnos. Y que, bueno, retomando un poquito el tema, esta plática pues probablemente genere muchas inquietudes en todos ustedes, pero como siempre saben, estamos a la orden. Tenemos la plática a través de Facebook Live el lunes, tempranito les confirmo la hora, y vamos a tener una sesión, pero esa sí es para puros cuates pediatras del Colegio de Pediatría, el próximo jueves. Les confirmo la sede y les confirmo la hora, pero es un hecho. En la plática del jueves me va a hacer favor de acompañarme tanto la doctora Viridiana Gutiérrez, médico pediatra, quien ha estado haciendo una labor excepcional en este caso, y a la doctora Beltrán, médico infectóloga pediatra del hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, quien con toda su experiencia y con todas sus ganas nos pone el ejemplo y nos ha estado apoyando todo el tiempo. Entonces el jueves los espero en el Colegio de Pediatría, y el lunes los espero a través de Facebook Live para la transmisión de la plática que vamos a tener en el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, de la cual también tempranito les paso la hora. Para los que no tengan muchas cosas que hacer, los esperamos el lunes temprano. Muchas gracias y buenas noches.